Siguiendo con el tema de buenos conductores, vamos a hablar ahora específicamente de los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos, existen variedad de tipos de conductores eléctricos para realizar el transporte de electricidad, para realizar las conexiones de entrada de electricidad del servicio que está en las calles hacia las casas, que eso se conoce con el nombre de acometida, y de ahí pues la distribución eléctrica de los diferentes circuitos dentro de los lugares. Cuando hablábamos de este tipo de situaciones, entonces vamos a hablar dentro de los conductores que normalmente vamos a encontrar nosotros en nuestro hogar. Sería el conductor de cobre, que ya mencionamos que está elaborado en este material, que tiene una cubierta que puede ser de varios colores, puede ser de uno de varios colores. Pero también tenemos conductores que tienen un hilo, esos se conocen con nombre de alambre sólido. Si tiene varios hilos, se conoce con nombre de cables. Si tiene hilitos más finitos y relativamente es mucho más flexible, esos se conocen con nombre de cordones. Y también, y dependiendo del tipo de trabajo que va a realizar ese conductor, pues la diferencia va a estar en el tipo de cubierta que va a tener. Si el conductor va a estar expuesto a la humedad, pues tiene que tener más puli para que realmente resista ese tiempo que va a estar sumergido dentro del agua, para que no se dañe con facilidad. Si va a estar en las instalaciones comunes y corrientes que generalmente se utilizan, pues es un tipo de plástico que realmente recubre ese tipo de situaciones. Y si va a estar expuesto a temperaturas, pues también la cubierta del conductor tiene que cumplir con ese tipo de estaciones para soportar precisamente ese tipo de trabajo en el que va a estar sometido. Entonces, dentro de los conductores tenemos el alambre paralelo, tenemos el alambre, tenemos el cable, tenemos los conductores de tipo TSJ, que son conductores tipo uso rudo. Existe el conductor simplex, duplex y triplex, que son las de acometida. Estos vienen elaborados generalmente en aluminio. De ahí pues podemos seguir mencionando otro tipo de estaciones. Para poder determinar que la calidad del conductor sea buena, eso significa que cumple con especificaciones internacionales que regulan la fabricación de los conductores eléctricos y que se está cumpliendo con ese tipo de situaciones. Pues aquí tenemos un pequeño dibujo. Vamos a pensar que aquí este será un conductor. Esta parte es la que sigue a continuación después del 75, solo que no me alcanzó a colocarlo ahí. Si tiene solamente un hilo, mencionábamos que es alambre, pero si este viniera y tuviera varios hilos, que es lo que voy a dibujar ahorita acá, si tiene varios hilos, entonces se vuelve más flexible y esto se conoce con el nombre entonces de cable. Entre el alambre y el cable, ¿quién es el que tiene mayores propiedades para asegurar las conexiones y transferencia de energía de un conductor a otro? Pues se dice que se aprovecha mejor en el cable, porque la distribución de esos pequeños hilos hace que se aproveche de mejor manera. Veamos. Entonces, la parte que estamos viendo acá, este sería el buen conductor. Como es de cobre, vamos a indicar lo que a veces puede aparecer la letra Cu, que es la forma de representar en la tabla periódica de los elementos al elemento llamado cobre. De ahí tenemos la parte externa que está en azul. La parte externa que está en azul, esto sería el forro o cubierta, que resulta siendo el aislante. Entonces, la función del forro o la cubierta es permitir que si este conductor, entonces lo que hace esta cubierta es permitir que si aquí está pasando energía, está circulando energía a través del buen conductor, yo pueda agarrar el conductor sin ningún problema, que no me puede pasar absolutamente nada, siempre y cuando la cubierta esté en buenas condiciones. Entonces veamos, para poder entender y saber que un conductor eléctrico está certificado, está cumpliendo con las normativas internacionales,
está cumpliendo con las normativas internacionales, está cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, aquí en Guatemala tenemos el problema de que en las ferreterías se puede conseguir cualquier tipo de material, en el país ingresa cualquier tipo de material y las personas que traen el producto no les interesa saber si cumple o no cumple con las certificaciones. Lo que les interesa es básicamente poder comercializar el producto. Como no hay ninguna responsabilidad que pueda venir por esa irresponsabilidad que tienen de traer productos que no cumplen precisamente con esas certificaciones, entonces vamos a indicar cómo pueden ustedes identificar un producto que sí cumple con esas situaciones. Entonces veamos. En la parte externa del conductor siempre van a encontrar ustedes información que se va a repetir a cada cierto espacio a lo largo de este conductor. Cuando hablamos de esto significa que aquí en el ejemplo que tenemos acá aparece THHW-LS, un espacio 3.31 mm2 pequeño arriba, entre paréntesis 12AWG, se cierra paréntesis, 600V, un espacio, 75 grados, un espacio, NOM-ANSI. Lógicamente esto que estoy colocando acá es lo que puede colocar algún fabricante, pero cada fabricante decide qué tanta información colocar, pero va a haber cierta información que siempre debe de aparecer ahí. Veamos. Por ejemplo, la T, ¿qué significa? La T significa aislamiento termoplástico. Significa que el plástico, el material con el que está elaborada la cubierta del conductor es un plástico que soporta, que es tratado a temperatura y que soporta cierta temperatura también. H, si solamente aparece una H, si solamente hubiera una, aquí tenemos dos, pero si solamente hubiera una H, este forro del conductor puede soportar hasta 75 grados. ¿Qué significa? Que si está en el lugar donde está instalado, posiblemente hay variantes de temperatura, va elevándose la temperatura, pero la temperatura no pasa los 75 grados, el forro, la cubierta no se deforma, trabaja normal. O la otra característica sería que si la cantidad de corriente que pasa aquí en el conductor es superior a la capacidad del conductor, va a hacer que este conductor empiece a calentarse, y si se calienta más de los 75 grados, entonces esto empieza también a reflejarse, porque empieza a dañarse también. Si tiene las dos H's, como sería este caso, HH, significa que también es resistente, que este forro es resistente al calor, pero en vez de que soporte hasta 75 grados, soportará hasta 90 grados. Significa que este termoplástico está diseñado para soportar mayor temperatura. La W significa que es resistente a la humedad. Algunos conductores se logra distinguir porque básicamente si los metemos se queda colocado en un lugar donde está bajo tierra y posiblemente en la tubería entró agua o entra agua y el conductor cierto tramo del conductor queda siempre sumergido dentro del agua o lugares donde hay mucha humedad, pues lógicamente trae una capa extra que es la que se encarga de darle esa característica adicional que pueda soportar la humedad. LS significa que posee baja emisión de humos y baja contaminación de gas ácido. En esta marca, en este ejemplo, eso es lo que lo mencionan. En algunos aparece la descripción como CAT 2, dos palitos así como el número 2 en romano, o 3, que significa que cuantos más palitos tenga, que en la actualidad van hasta el número 3, significa exactamente esto de LS. ¿Cuál es la función de esta parte acá? Si se diera un incendio, causas de un cortocircuito o un incendio por cualquier otro tipo de situación, a la hora de que prendan fuego los conductores eléctricos emiten un gas. Si ustedes pueden hacer la prueba, si quieren agarrar un pedazo del conductor que no sirva, le prenden fuego y se van a dar cuenta que va a empezar a salir humo de color azul, negro, verde posiblemente, pero si ustedes se acercan lo suficiente a ese humo que está saliendo, también emite unos gases que si ustedes lo respiran empiezan a ahogarse.
Si eso se da en un incendio en una vivienda, pues lógicamente esta característica hace que la cantidad de humo sea relativamente menor, que tenga cierto retardo para poder prenderse esta cubierta externa. Y eso, la función de este tipo de estaciones es darle más oportunidad a las personas que están dentro de la vivienda para poder salir y que el gas no sea la razón por la cual puedan quedarse atrapados ahí adentro y que lógicamente pueda ser motivo de muerte. De aquí viene la otra parte, que sería 3.31 milímetros. Esta M y M significa milímetros y el número 2 pequeñito en la parte de arriba. A veces lo ponen así o el mismo tamaño de las letras, significa milímetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Los conductores eléctricos se determinan por el diámetro del conductor, que resulta siendo el calibre. Entonces esta parte que está acá, la que voy a dibujar acá, esto se conoce con el nombre de diámetro. Entonces el diámetro de este conductor es el que va a determinar entonces la capacidad de corriente. Cuando hablamos de esto, significa entonces los diámetros de los conductores están definidos de la siguiente forma. Este que tenemos en el ejercicio es de calibre 12 o de 3.31 milímetros cuadrados. Si el diámetro, que sería lo que voy a colocar aquí en negro, que sería el círculo que se formaría ahí, si el círculo fuera más pequeño, es lo que estoy colocando acá, el valor en milímetros va a tener la tendencia a disminuir porque el diámetro es más pequeño, y el valor del calibre en esta otra forma de poderlo representar tiene la tendencia a irse haciendo de mayor tamaño. Si el diámetro lo hago de mayor tamaño, es lo que estoy poniendo acá, este valor en milímetros aumenta porque aumenta el diámetro, pero en esta parte que está en paréntesis va a empezar a disminuir. Entonces, cuando se utiliza el valor de milímetros cuadrados o el diámetro del conductor, significa que estamos hablando de una designación de una norma IEC. ¿Qué es una norma IEC? Es una norma europea, que es la que se encarga de determinar que el calibre de este conductor vaya de acuerdo, el diámetro del calibre de este conductor vaya de acuerdo a lo que está ya establecido y normalizado. Aquí aparece según la norma 60228 o 60.228. Entre paréntesis aparece un número y a la par las letras A, W, G, que son las que aparecen acá, que es la forma de describir el calibre del conductor según las normas estadounidenses. ¿Qué significa AWG? American Wire Gauge, o calibres de conductores americanos. Eso es lo que está indicando aquí. Entonces, cuando estamos hablando de esto, entonces en milímetros cuadrados aumenta el diámetro, aumenta el valor. Disminuye el diámetro, disminuye el valor en milímetros cuadrados en norma IEC. En norma americana AWG, disminuye el diámetro del conductor, aumenta el número. Aumentamos el diámetro, disminuye el número. ¿Qué significa? Si yo tengo aquí el número, calibre número 12, que es el de este ejercicio, y yo quiero un conductor de menor capacidad, lógicamente el diámetro va a reducirse. ¿Qué número sería en la AWG? Tendría que ser ahora el número 14. Ojo, hay que tomar en cuenta esto. Los calibres que normalmente vamos a utilizar van a ir en números pares. No mencioné el número 13, sino mencioné el número 14, podría ser número 16. Si yo quiero un conductor de mayor capacidad que el 12 en la AWG, entonces yo voy a buscar calibre, conductor eléctrico de calibre número 10, que es más grueso. Si quiero más grueso será número 8, si quiero más gruesos todavía será número 6, y así podría llegar hasta llegar al 0, que ahí será un 0, y de ahí después se describirán otras características más, pero eso ya no es común verlo en los lugares. Después de ello también viene la otra parte, que serían 600 V. ¿Qué significa? Dentro de las características está indicando que este conductor eléctrico puede trabajar, la energía que puede pasar a través de él, los voltios que pueden pasar a través de él,
puede ser hasta un máximo de 600 voltios. De aquí aparece 75 grados, pues ya indicamos que la diferencia lo marca esto. De ahí aparecen ya las certificaciones que están avalando que este producto está cumpliendo con las normativas, que es la norma oficial mexicana, significa esto, o la ANSE, que sería la Asociación de Normalización y Certificación, que también son certificaciones internacionales. En algunos aparece las siglas QL, que es una certificación internacional también, que indica que el conductor está cumpliendo con todo esto. ¿Cómo puedo identificar que un conductor es de mala calidad? Cuando me refiero a mala calidad, significa que nos están robando porque el diámetro es más delgado del que está indicado. La calidad del aislamiento es mala, relativamente es de baja calidad. ¿Cómo lo encontramos? Porque solamente vamos a encontrar estas únicas letras. Solo a la hora de que ustedes encuentren un conductor que solamente aparezca, en este caso, 12AWG, ese conductor es chino y no, relativamente pues no va a cumplir con las especificaciones que ya se dieron. Entonces, ¿cómo podemos revisar esto? Pues vamos a, aquí tengo un conductor eléctrico y les voy a indicar acá, espero que se alcance a observar ahí cuáles son las características que tiene el conductor. Observen, es un conductor y vamos a comenzar desde esta parte que está aquí. Ahí aparece la palabra Viacom. Viacom es el nombre del fabricante de ese conductor. De ahí pues aparece una serie de información, pero muchas de ellas las utiliza el fabricante. Entonces ahí pueden observar que aparece la palabra Viacom, aparece un código que es el que utiliza el fabricante, aparece UL que es una certificación, y si seguimos moviéndolo pues ustedes van a poder observar ahí que aparece mucha información parecida a lo que está en el ejemplo en el pizarrón, que es la que nos interesa, que ustedes lleguen a conocer. Entonces aquí está la información, y si sigo desplazando el conductor, dense cuenta que acá finalizó y de ahí nuevamente vuelve a comenzar, y es una característica que debe tener los conductores eléctricos. Aquí tengo otro conductor, solo que este es elaborado por Dodge Help, es una empresa estadounidense, y noten ustedes que aquí aparece también información muy parecida. Cuando aparece OR significa que en algunos lugares puede aparecer el código como THHN, en otros puede aparecer como MTW, etcétera, etcétera, según las características y designaciones en otros países. ¿Cuál es la característica? En que, por ejemplo, este conductor, comparado con este, pues uno será de calibre, vamos a revisar este blanco. En el blanco aparece, en descripción aparece Viacom, que es el fabricante, E102470S, entre paréntesis QL, que es el certificante, de aparece MTW, OR, que significa O, THHN, OR, THWN, espacio 2, OR, AWM, OR, GR2. Aquí aparece 5.26 milímetros cuadrados y entre paréntesis 10 AWG, CU 600V, que aquí estamos hablando que aparece CU, que indicábamos que está elaborado en cobre, resiste hasta 600 voltios, pero aquí están representando las especificaciones y características de este conductor de 1, 2, 3, 4, 5 formas diferentes, donde dependiendo de la forma en la que se va a trabajar o el lugar donde se va a trabajar, pues están las características. Entonces este es un conductor calibre 10. Veamos este otro. Este es de la marca Phelps Dodge Inc. Corp. Eco Plus THHN diagonal THWN-2.
8AWG 8.37 milímetros cuadrados, AWM, GR1, AND, GR2, etcétera, etcétera. Son todas las situaciones que ustedes deben de tomar en cuenta. Entonces, ¿qué nos interesa? Que aparezcan las características que tiene la cubierta exterior, que nos indique en qué está elaborado el material del conductor, que también aparezca cuál es el diámetro del conductor según la norma europea o según la norma americana, cuántos voltios es capaz de resistir y el nombre del fabricante, el país de origen. En el caso de Viacompres es una marca mexicana, en el caso de Dodge Health es una marca gringa, que es básicamente las características que ustedes deben de considerar en los conductores eléctricos. Y vuelvo a repetir, entonces cada vez que ustedes tengan que elegir un conductor, pues hay que determinar cuál es la capacidad de corriente que tiene este conductor. Para que una instalación eléctrica sea relativamente segura, vamos a tomar en cuenta que si el conductor tiene capacidad para 15 amperios como máximo, significa que la cantidad de corriente que va a pasar a través del conductor no debe de superar esos 15 amperios. Si supera esos 15 amperios, ese exceso de energía es como que estuviéramos queriendo meter a presión más arena en una botella que ya no cabe más, ¿de acuerdo? Y entonces lo que va a suceder acá es que este conductor va a experimentar un cambio de su temperatura normal, va a empezar a calentarse porque se está forzando su uso, su aplicación. Y dentro de todo ello, pues son parte de las situaciones que se deben de ir considerando. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el número 14 tiene el calibre AWG14, que tiene una capacidad de 15 amperios, pues es el que normalmente se utiliza en los circuitos de iluminación, donde se va a controlar 1, 2, 3, 4 lámparas, porque básicamente una lámpara es de bajo consumo. Si quisiéramos hablar de una lámpara incandescente o foco, como normalmente lo llamamos, el de 100 watts nos va a consumir aproximadamente 0.84 amperios, el de 100 watts. Las lámparas ahora LED que estamos hablando que vienen de 14, del 7, 9, 5, de varios watts, pero pensemos aproximadamente 14 watts, les vamos a hablar que esto nos va a consumir aproximadamente como 0.15 amperios, que es un valor relativamente bajo, cuando el conductor número 14 es capaz de soportar hasta 15 amperios. Entonces espero que con esta información ya tengan ustedes la idea clara de cómo se clasifican los conductores, qué tipos de conductores hay, cómo podemos interpretar parte de la información, cómo poder identificar un buen conductor que cumple con las normativas internacionales y cómo identificar un conductor que no cumple con ese tipo de situaciones. Tomen ustedes en cuenta que en las ferreterías el costo de este material posiblemente vengan y por dar un precio, ¿va? El número 14 pensemos que se los den a ustedes a 2 quetzales, es una idea nada más del precio, pero resulta que el que solamente aparece en estas 3 letras se los van a dar a ustedes a 3, 4 quetzales con la falsa idea de que es un conductor de mejor calidad, es completamente equivocado. Si tienen ustedes algún tipo de duda, pues pueden ustedes buscar entre lo que posiblemente tengan en su casa, busquen un pedazo de conductor que pueda tener legible toda la información que acabamos de mencionar y que indique qué calibre es. Busquen otro tramo de conductor que solamente tenga estas letras y pélenlo si ustedes se van a dar cuenta. Número 1, que la cantidad de cobre que va en cada uno de ellos es diferente. El que tiene más cobre es el que cumple con las certificaciones y el que tiene menos cobre es el que tiene escasa información. Y adicional a esto se van a dar cuenta que el forro del conductor pues es más aguado. Lógicamente, si lo exponemos al sol, no podría decirles a ustedes, miren, agarren 2 tramos de conductor y déjenlos en un lugar en su casa donde le pegue el sol, el agua, la lluvia, y que de aquí a 3, 4 días ya se marcan las diferencias, porque no es cierto. Pero a través del tiempo se van a dar cuenta. Si por ejemplo lo dejan hoy y más, dentro de cierto tiempo más adelante, dentro de algunos años, si ustedes se recuerdan, sí, algo dejé allá arriba, y van ustedes a buscarlo, se van a dar cuenta que el conductor que cumple con estas características de fabricación, con estas regulaciones de fabricación, va a estar mejor conservado que el que solamente tenga poca información. ¿Cómo saber? A la hora de que lo doble, se va a empezar a caer el forro del conductor de mala calidad.
Entonces espero que la información les sirva, jóvenes.